Hermanos, nuevamente estamos aquí reuniéndonos a través de las redes sociales, ahora con esta situación de la pandemia. Y bueno, como ya les había comentado en ocasiones pasadas, estuvimos en casa unos días con mi hijita, todo bien, gracias a Dios, estamos bien, toda la familia, no nos dio mayor síntoma, nosotros salimos negativos, pero bueno, quién sabe, ya sabe que estas cosas son un poco extrañas. Pero gracias a Dios seguimos alabando al Señor, seguimos bendiciendo su nombre y seguimos predicando su palabra y seguimos siendo iglesia, sirviéndoles a todos ustedes. Aquí todo el equipo de producción de Vida Nueva para el Mundo, les damos una calurosa bienvenida en esta noche, deseando que el Señor les siga bendiciendo y seguimos adelante fortaleciéndonos en el poder de su fuerza. Y bueno, vamos a continuar, hemos estado hablando acerca del estudio de la carta a los Efesios, a la iglesia en Éfeso. Una carta que definitivamente nos dirige hacia lo que Dios dice de nosotros, esta identidad, que es muy importante que nosotros podamos adquirir, no tan solo para caminar firmes, caminar constantes en la obra del Señor, en nuestra vida, testificando hacia los demás, pero es ahí donde también es importante la diferencia entre conocer lo que Dios dice de nosotros y vivirlo conforme a esos conceptos tan impresionantes que hemos estado hablando, tan lindos, tan hermosos de Dios. Es importante para lo que nosotros hacemos, la forma en que vivimos, la actitud que tenemos ante la vida y ante las circunstancias, ante los problemas, ante las persecuciones, ante todo lo que hemos estado atravesando. La semana pasada hablamos, por ejemplo, de que la importancia de entender esto para afrontar cuando nosotros somos rechazados o nos percibimos rechazados, porque a veces ni siquiera nos han rechazado, pero nosotros nos percibimos ya, nuestra mente es una generadora de pensamientos que muchas veces ni siquiera son reales. Eso es lo que llamamos imaginación. Y tenemos que vivir conforme a la realidad que se nos está afrontando y entender que cada situación está en las manos de Dios. Y también que ese Dios nos dice, nos direcciona cómo tendremos nosotros que afrontarla. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Quiero ponerles un ejemplo de lo importante de la identidad de una persona, de que sepa quién es, porque eso impacta a los que están alrededor. Es decir, no tan solo es importante para quien tiene esa identidad, sino para los que están alrededor de esa persona. Cristo, por ejemplo, Él dijo que era el Señor, Él dijo que era el Hijo de Hombre. Eso implica ser hijo de Dios, como en Daniel lo vemos que se expresa de esta manera. O sea, los judíos lo identificaban como el Mesías al escuchar estas palabras. Pero qué impresionante es que vemos acontecimientos como el bautismo de Cristo, en donde se oye una voz. ¿Y qué dice esa voz? El Padre expresa esto y lo oyen todos. Dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos esta voz nuevamente en la palabra, que esta voz del Padre se vuelve a expresar en la transfiguración. Y se escucha las mismas palabras. Este es mi Hijo amado. Es decir, alguien que tiene una identidad correcta en Dios, un cristiano. Esto identificó a Cristo, por supuesto, y que los demás pudiesen escuchar y entender quién era Cristo, la identidad de Cristo, para que pudiesen comprender, o pudiéramos nosotros, ahora que lo leemos en la Escritura, quién es Él también y cuál es el propósito de su venida. Cuál era y cuál ha sido el impacto de lo que Él hizo aquí en la tierra. Toda la justicia que cumplió para que nosotros fuésemos justificados, su vida, su nacimiento, su vida y su muerte, para que nosotros pudiéramos alcanzar la redención, porque ese es el tema que lo menciono, porque ese es el tema que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Entonces,
para nosotros como hijos, saber qué dice Dios de nosotros, vivir conforme a eso, también esa identidad va a impactar a los demás. ¿Has escuchado esto desde una perspectiva negativa? ¿A qué me refiero? A que de repente alguien por ahí un cristiano se comporta de una manera pues no muy agradable para otros, no da un buen testimonio, comete actos que a la mente de personas que están alrededor dicen, ¿qué pasó? Pero identifican que esa persona ha predicado que es cristiano y ¿qué dicen? Pues no que es cristiano. ¿Te das cuenta cómo esa identidad de alguien puede impactar negativamente también? Pero también la idea de Dios, por supuesto, es que entendiendo lo que nosotros somos, entendiendo y caminando conforme a la santidad que Dios nos ha dirigido, eso también, esa identidad va a generar un concepto en los demás totalmente que puede glorificar a Dios, porque al mismo tiempo, cuando nosotros hablamos del amor de Dios, vivimos el amor de Dios, hablamos de la generosidad de Dios, vivimos siendo generosos con otros, hablamos del perdón de Dios y perdonamos a otros, hablamos de la gracia que hemos recibido de Dios y vivimos y expresamos esa gracia en nuestras vidas. ¿Cuál es el resultado? Dicen, wow, ellos son hijos de Dios. Mira, estos cristianos, mira cómo viven, cómo se comportan. Mira que lo que dicen avala lo que hacen. Es decir, va congruente con cada una de las cosas que hacen. Entonces, esta identidad es importante, por supuesto, para nosotros, para nuestra forma de vivir, pero eso impacta la vida de otros. Entonces, por eso, lo que Dios hizo en nuestras vidas para reconciliarnos con Él, para hacer válida la elección soberana eterna que Él tuvo para con nosotros y colocarnos sin pecado, como ya lo hemos estado estudiando, ante su presencia, para traernos a ser sus hijos desde una condición deplorable que nosotros teníamos y ahora nos sienta a su mesa de bendición en una relación filial, en una relación irrompible, es lo que está implicando totalmente el que Él sea nuestro Padre y nosotros sus hijos. Nosotros enfrentaremos la vida de una forma diferente, con generosidad o egocentrismo, con deleite o pesadumbre. ¿Qué quiero decir con esto? Si lo entendemos, por supuesto, seremos generosos. Si lo entendemos, nos deleitaremos. Si no lo entendemos, sucede lo contrario, lo opuesto a eso, egocéntricos, apesadumbrados. Podemos vivir con gozo sabiendo quiénes somos en Dios y por la obra de Cristo, o vivir en tristeza, en dolor, en culpa, en enojo. Dios quiere que nosotros comprendamos esto para que vivamos en libertad y en contentamiento. Entender la profundidad de la obra de Cristo nos lleva inquebrantables ante las crisis. Nos hace sostenernos de su diestra de justicia, de este Dios omnipotente que ha extendido su brazo para rescatarnos de estar ahogados, de estar muertos, dice la Escritura, en nuestros delitos y pecados, y que Él con fidelidad permanece sosteniendo a sus amados. Por eso el día de hoy vamos a hablar de la bendición de la redención. Y vamos nuevamente ahí a Efesios capítulo 1, versículo 3. Desde ahí vamos a leer y vamos a leer hasta el versículo 7 que nos habla de una forma impactante. Aquí el apóstol Pablo escribió estas palabras inspirado por el Espíritu Santo y que son realmente maravillosas para la mente de un hijo de Dios. Dice así Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Qué importante, repito, es que nosotros sepamos que fue necesario para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios. No se trata solamente de decirnos que somos redimidos, sino entender por qué fuimos redimidos. ¿Por qué era necesaria la redención? Bueno, para empezar, vamos a definir lo que es redención. La palabra redención que utiliza aquí el apóstol Pablo y que se utiliza en varias partes de él, son dos, pero hoy vamos a hablar específicamente de esta. La palabra que utiliza aquí él, en el Nuevo Testamento son dos, aquí él utiliza una de ellas que en esencia significan lo mismo. La palabra redención es la palabra en griego apolutrosis. Bueno, el acento viene en la U, la pronuncié mal, es apolutrosis. Y significa librar o librarse, remitir, remisión, rescate, terminación, reversión, algo con que aflojar, soltar, precio de redención. Liberación contra el pago de un rescate por el precio demandado. Liberación de un tormento físico, de la culpa de los pecados y de la condenación. Esto es lo que el diccionario nos enseña acerca de la redención. Y es muy importante que nosotros lo sepamos porque eso aplica mucho para la vida cristiana. Es importante que nosotros podamos ir viendo qué es lo que se logró en la Escritura, porque eso nos va a ir definiendo muchas cosas que posteriormente para la ejecución de muchas cosas que Dios quiere que vivamos, también de igual manera nos van ayudando. Entonces aquí quiero resaltar una parte de la definición. Liberación contra el pago de un rescate por el precio demandado. Nosotros, desafortunadamente, aquí en México y en muchas partes de Latinoamérica, estamos muy relacionados con esta definición. Es decir, ¿cuándo se ha liberado, cuándo tú has visto que se libera a alguien contra el pago de un rescate, de ese rescate con un precio demandado? Pues lo vemos desafortunadamente, repito, cuando secuestran a alguien. Es demasiado común, la maldad se ha incrementado en el mundo y ahora estamos viviendo tiempos en los que son situaciones de terribles de esa maldad mostrada en el hombre, en donde por obtener ganancias, obtener dinero, secuestran a seres queridos y le piden un rescate. Bueno, la redención es que se paga por esa liberación. Ahora, esto, ¿cómo nosotros lo aplicamos? Bueno, antes de aplicarlo en nuestras vidas, quiero decirles que esta palabra también se usaba para comprar esclavos. Es decir, había ahí alguien en la venta, entonces en lugar de que lo tuvieran ahí, en el mercado de esclavos iba y se traía y se pagaba por eso. Esa era la redención. Y muchas veces había personas en esta época que ellos trabajaban. La esclavitud en esta parte del mundo, en este tiempo, no era solamente como nosotros lo conocemos normalmente, que no tenían ningún derecho de nada, no. Ellos trabajaban y muchos de sus amos les proporcionaban un salario para vivir. Bueno, pues ellos podrían generar algún tipo en ese salario y aplicarlo de alguna forma, de algún negocio que los hiciera obtener los recursos para pagar su propia liberación. De hecho, muchas de las esclavitudes que había en este tiempo eran precisamente, se llegaban, la mayoría de ellas, muchas de ellas, por deber dinero.
Es decir, se pedía prestado dinero, se les ponían algunos intereses, no se pagaba y esa persona estaba obligada a trabajar para aquel acreedor, aquel que le había prestado ese dinero. En términos legales, eso existía. Y bueno, pues cuando alguien lograba juntar, o a lo mejor lograba que un familiar juntara una cantidad de dinero para pagar esa deuda, entonces se liberaba de la esclavitud o de estar forzosamente trabajando para alguien más, para quien con quien tenía esa deuda. Entonces, la palabra redención era ese acto de ir y pagar. A ver, ¿cuánto te debe esta persona? ¿Cuánto cuesta su liberación? Eso, ¡pum!, aquí está. En Romanos capítulo 6, versículo 17, nos enseña la Escritura cuál era nuestra condición y la razón por la cual la redención era necesaria. Dice Romanos 6, 17, el apóstol Pablo, también ahora inspirado por el Espíritu Santo, hablando a la iglesia de Roma, dice así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. En la transgresión de Adán, que en el capítulo anterior explica también Pablo, esa transgresión que nos fue heredada la condición de pecaminosidad, es decir, nosotros como seres humanos, como humanidad, en el momento en que entra el pecado, en esa decisión de no obedecer de Adán y Eva a Dios, el pecado contamina la naturaleza y Adán, como representante de todos nosotros, pierde la libertad. Nos convertimos, nuestra voluntad queda sometida a pecar. Esa se vuelve la condición en el ser humano. Somos esclavos, dice Pablo aquí, del pecado. Y dice el versículo 18, y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuevamente, esa liberación que el pecado había esclavizado, solamente se logra, solamente es posible a través de la obra de Cristo Jesús por la fe. Solo por Cristo, solo creyendo. No existe otra posibilidad. La Biblia no habla de ninguna otra posibilidad que pudiese ser posible. Entonces aquí vemos que se requería una liberación que demandaba un pago justo, algo que para nosotros era imposible de liquidar, imposible de llegar a pagar. La consecuencia tenía una perspectiva eterna. La muerte que está hablando aquí, la paga del pecado, que es la muerte que menciona Pablo, era respecto a la eternidad. Por nosotros mismos no tendríamos ninguna forma de poderla liquidar. Dice el versículo 3:23 que todos conocemos: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo poder nosotros alcanzar a liquidar algo? Es totalmente imposible. Perdimos nosotros la capacidad y se perdió esa provisión de Dios, la gloria de Dios. Quedamos destituidos, esa palabra significa sin poder alcanzar. Quedemos alejados de la posibilidad de la provisión de las excelencias divinas al rechazarlo como el supremo tesoro. Algunos pueden pensar: no, pero es que yo buscaba a Dios, es que yo siempre traté de orar, yo platicaba con Dios. Bueno, tienes que entender que la Biblia nos enseña que era tu mente, eran tus sentimientos. Pero la condición que nos habla aquí es una condición de bancarrota espiritual. ¿Qué significa eso? Que no tienes, cuando tienes bancarrota económica, es que no tienes ni un peso.
Tienes una grande deuda y no tienes cómo pagarla. Y entonces las empresas o las personas se declaran en bancarrota. Eso significa, esa era nuestra condición, destituidos de la gloria de Dios, significa sin poder tener acceso a su bondad, a su misericordia. Esa era nuestra condición de pecado. Permítanme leerles una explicación de este punto del pastor John Piper. Quiero leerla literalmente. El pecado es fundamentalmente deshonrar a Dios. Es menospreciar su gloria. Escucha esto, es menospreciar su gloria al no confiar en Él y no atesorarlo y al no quererlo como el cimiento y el centro de nuestras vidas. Entonces, si una persona dice que buscaba a Dios, la pregunta es: ¿y por qué lo buscabas? ¿Te interesaba su gloria? ¿Te interesaba obedecerle? ¿De realmente lo valorabas como lo más precioso y buscabas de obedecerle? Porque eso se demostraría a través de eso. Jesucristo lo dijo: si me amáis, guardar mis mandamientos. La demostración de un verdadero amor a Dios sería obedecerle, no ofenderle, no mentir, no robarle la gloria, no buscar nuestro propio beneficio siendo unos egoístas empedernidos. Que esa es la realidad de nuestra condición de pecado. Todos hemos pecado, sigue diciendo el pastor John Piper, y hemos cambiado la gloria de Dios y por lo tanto estamos faltándole a la gloria de Dios. Estamos deshonrando la gloria de Dios. Ahora, esa es una gran culpa. Dios creó el universo para mostrar su gloria. Es impresionante, pero el mundo cada vez está peor. Todo el mundo pensando por sí mismo, todos los seres humanos egoístas, porque todo pierde el sentido de su existencia en la rebelión de no glorificar a Dios. Pablo, versículo 24, sigue diciendo en el Romanos 3 que leí: estamos destituidos de la gloria de Dios, que mencioné. Pero el versículo 4 escucha lo que dice, Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la única manera, la única opción que existe, que Dios diseñó desde la eternidad y que nos ha dado para reconciliarnos con Él, es que seamos perfectamente rectos como Él, que seamos perfectamente justos como Él y que seamos perfectamente santos como Él. Y no depende, como lo vamos a ver, de lo que nosotros hagamos, sino de lo que nosotros somos. Y solo dice aquí que fuimos llevados a eso. Eso significa justificados, presentarnos delante de Dios como justos, rectos, sin culpa. ¿Qué es lo que dice aquí? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solo cuando se pagó por esa justicia, cuando se pagó por nuestro pecado, cuando Cristo hizo solo puros actos de justicia, obedeciendo al Padre totalmente desde que nace hasta que entrega el Espíritu en la cruz, esa justicia es la que a nosotros se nos imputa. Por eso la importancia. La deuda era grave, era altísima. La condición era terrible y era necesario que Cristo viniese a pagarlo. Hebreos 9:22 dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿A qué hace referencia aquí el escritor de Hebreos? A toda la ley ceremonial que había dicho el Señor que
que realmente formalizó el Señor. ¿A qué me refiero con que formalizó? Porque desde que entra el pecado, esto sucedió. La paga del pecado, que es la muerte, requería esa muerte en el tiempo antiguo como un pago provisional. Alguien le menciona como un enganche cuando vas a comprar una casa, como un adelanto, como una garantía. Eso sucedía en el tiempo antiguo. ¿Y desde cuándo sucedió? ¿Hasta que Moisés le fue dada la ley? No. Desde que entra el pecado vemos este formato de Dios. ¿A qué te refieres, pastor, con eso? Bueno, ve a Génesis capítulo 3 y te vas a dar cuenta que sucedió. Entra el pecado, Adán y Eva no mueren físicamente ipso facto. Y tiene que alguien que sustituir esa muerte física ipso facto. Es decir, para que ellos no murieran en ese instante, Dios ejerce su paciencia y lo que sucede es de que sí hay un sacrificio. Adán y Eva se tratan de vestir con hojitas, con plantitas, pero no salieron con plantitas del huerto. ¿Qué fue lo que llevaban? Dice la Escritura, pieles de animales. Es decir, ya ahí hubo un sacrificio. Entonces, desde ahí, después se formaliza la ley, por supuesto, las leyes ceremoniales de sacrificios que implicaban hacia la hora de Cristo, es decir, todo esto era algo temporal, como nos está diciendo, y se tenía que hacer una y otra y otra y otra vez y otra vez y otra vez, constante, personalmente. ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Hasta que viene Cristo. Ya no ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El costo del pecado era entregar una vida perfecta. Esto es lo que implica la muerte, la sangre derramada que implica la vida para Dios. Es lo que nos enseña en la ley. Entonces, vemos ahí en la cruz esta evidencia. Mira cómo parece que solo son narraciones, ¿cierto? Tú vas a los evangelios y ves ahí la cruz y ves la narración de los evangelistas, de los testigos que Lucas utilizó para mencionar acerca de la crucifixión. Pero qué importante que dice que el soldado romano clava una lanza en el costado de Cristo. ¿Y qué salió de ahí? Agua y sangre. ¿Qué está implicando eso? Que ya no había más sangre para ser derramada, por eso salió agua. Estaba ya tan diluido en el cuerpo de Cristo que toda su sangre había sido derramada, implicando eso, la entrega de su vida completa. Y por eso, regresando ahí a Efesios 1:7, nos enseña el Señor, en quien, hablando de Cristo, tenemos redención por su sangre. Y que esta redención que provocó el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Déjame leerte este mismo texto de Efesios 1:7 en la traducción de Nácar Colunga. En quien tenemos la redención por la virtud de su sangre, la remisión de los pecados según las riquezas de su gracia. Entonces la redención retorna al propósito por el cual nosotros fuimos creados, exaltar todo lo que Dios es. El plan perfecto e intencional de Dios era ese, como ya lo vimos, exhibir la grandeza de su maravillosa gracia. Lo leímos en el versículo anterior de Efesios. Permíteme leer en otras versiones este mismo versículo. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para liberarnos del pecado. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas. La Biblia del lenguaje sencillo dice, por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Qué importante es esto.
¿Por qué hace esa mención aquí? La Escritura nos hace reflexionar de que había un sacrificio. Por eso es importante escudriñar el Antiguo Testamento, porque decía Agustín de Hipona, el Nuevo Testamento se esconde en el Antiguo, y el Nuevo Testamento se revela lo completo que se requería del Antiguo Testamento. Entonces, cuando vemos ese sacrificio perfecto de Cristo y nos hacemos referencia a que en la ley ceremonial de los sacrificios que se hacía un pecado, un sacrificio por el pecado, y se hacía un sacrificio por la culpa. Porque mira, en la fe nosotros somos perdonados por la obra de Cristo Jesús, y su sacrificio fue suficiente para eso. Pero muchas veces en nuestra mente seguimos dominados por culpas de nuestro pasado. Por eso Juan le dice a la iglesia en su primera carta: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ya no podemos estar cargando con eso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que ejercer? Ahí mismo en 1 Juan 1:9 lo dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Debido a qué? A que se derramó toda esa sangre, y por esa sangre todos nuestros pecados han sido perdonados. Es que yo creí en Cristo Jesús y después volví a pecar. ¿Cuántos pecados limpia la sangre de Cristo? Todos. Entonces, para algunos esto les cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque vemos las cosas de una forma lineal en el tiempo. Es que aquí pasó esto y luego aquí pasó esto. Aquí Dios me regaló la fe, el Señor y la salvación, pero aquí por mi pecado la volví a perder. Pero eso no enseña la Biblia. Eso no lo dice. ¿Quién pagó de forma absoluta? Por eso dice aquí, sería necesario que Cristo estuviera muriendo. ¿Volviste a pecar? ¿Otra vez manda a Cristo? No. Y por eso más adelante el apóstol Juan, en la misma carta, capítulo 2, versículo 1, con toda categoría dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Claro, ya se pagó por la liberación de nuestra esclavitud. Pero también Pablo en Romanos 7 explica: pero no hemos sido liberados de ese pecado en su totalidad. Es decir, ya no somos esclavos, pero todavía está presente. Y en la medida que suceda esto: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. En la medida que esas cosas escritas se vuelvan una realidad en nuestras vidas, el resultado es que nuestros actos, ¿verdad?, de pecado van a desaparecer. Una santificación que llamamos progresiva. Cada día más vamos de gloria en gloria en el conocimiento de Dios, en nuestra experiencia, llevando nuestras culpas a Él, renovando nuestra mente, una transformación, santificación, cada vez abandonando el pecado. Pero eso, desde la perspectiva legal, desde la perspectiva del pago de nuestros pecados, es absoluto. El regalo de la fe nos limpia de todo pecado. Colosenses capítulo 2, 12 nos los enseña hasta el 14. Entonces, esta gracia que se manifiesta para salvarnos a los escogidos en la eternidad, nos liberó, dice aquí, perdonado los pecados, liberarnos de culpa, y lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Y en Hebreos 9:11 vuelve a decir el Señor: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre. Ahí está la respuesta a esas dudas: en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces los beneficios son permanentes por esa intercesión hermosa del amor de Cristo. Y sigue diciendo el versículo 13 de Hebreos 9:
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que para eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, liberados de la condenación eterna, una liberación en espiritual, liberados, como ya lo oímos, de la esclavitud del pecado, una liberación también en nuestra alma, y también recibiremos, cuando seamos glorificados, una liberación física del cuerpo. Dice 1 Corintios 15:51, o de nuestra tendencia a pecar. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ahí está. Ya no vamos a tener esa corrupción, ya no vamos a tener esa tendencia a pecar cuando nosotros seamos transformados. Dice ahí 1 Corintios 15:52. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Toda esa influencia, cuando seamos glorificados allá, ya sea que seamos resucitados si es que ya morimos físicamente, o estemos aquí, seamos arrebatados cuando el Señor venga por nosotros, sufriremos esta transformación. ¿Debido a qué? A la redención en la obra de Cristo. Entonces, aquí el Señor nos está enseñando esto. ¿Y cuál debe de ser el resultado ahora en nosotros? Voy a terminar leyendo Isaías 51:11. Una bendición de Dios. Ser redimido implica esto. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. ¿Quiénes volverán? Los redimidos. Los que recibimos los beneficios de la redención. Volverán a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido oirán. Como hijos amados, ¿verdad? Del Padre. Versículo 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del hombre, que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Yo espero que hayas dicho ahí donde estás, amén. Yo te lo digo, amén, palabra de Dios. Cierra tus ojos. Padre, gracias porque nos has enseñado lo hermoso de tu plan, lo hermoso de la manifestación de tu amor a través de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.